Pues vamos a empezar. Espero hayan tenido la oportunidad de ver el video. Aquí lo que vamos a hacer es aclarar algunos puntos que son importantes y vamos a ver algunos ejemplos, al menos un ejemplo por cada tipo de fórmula, para que de acuerdo al objetivo a ustedes les vaya quedando más claro. Les contesté, perdón, les mandé al chat de Zoom la liga de asistencia para que puedan, por favor, hacer su registro. Ahora sí, iniciamos con cálculo de tamaño de muestra. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué es importante hacer el cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué cerramos con broche de oro este diplomado hablándoles de cálculo de tamaño de muestra? ¿Quién dice yo? ¿Por qué no sería válido solo hacer un muestreo por conveniencia? Adelante, Carmen. Carmen, adelante. María del Carmen Fraire. Sí, bueno, ¿sí? Adelante. ¿Sí Sí, me le escuchan? Ah, escuchamos. gracias. No podemos hacer un estudio por conveniencia porque no sería ético, ya que eh, vamos a tomar los participantes como uno quiera. De hecho, no tendría razón de hacerse el estudio porque no tiene una significancia, pues, ¿cómo le dijera? Estadística. No tendríamos fundamentos para para los resultados que se obtengan. Ok, perfecto. Entonces, el punto más importante, como ya lo comentó, es que para que un proyecto tenga validez científica y sea ético, se requiere hacer un cálculo de tamaño de muestra. También necesitamos, a través del cálculo de tamaño de muestra, analizar la factibilidad del proyecto. ¿Qué pasaría si de pronto al hacer el cálculo de tamaño de muestra le sale que requieran 3,000 participantes, pero en su servicio solo tienen 300? Pues esto nos hablaría de un proyecto que no es factible, al menos no en un solo centro, tendría que ser multicéntrica. Pero también cuando se requiere más tamaño de muestra, generalmente es porque el tamaño del efecto es menor. Entonces, esto ustedes lo tendrían que contemplar como parte de la justificación. Ahora, cuando ustedes no hacen un cálculo de tamaño de muestra, pueden estar gastando innecesariamente recursos, tanto económicos como humanos. Por ejemplo, si ustedes deciden incluir a su población de 3,000 participantes, cuando la pregunta se respondía con 100 participantes, se están exponiendo innecesariamente a esos participantes adicionales. Además, están gastando más dinero que se pudo haber resuelto solo con una cantidad menor de participantes. En general, no podemos estudiar a toda la población. Lo que hacemos es estudiar a una parte que pueda ser representativa de la población para que los resultados se puedan extrapolar a los demás que ustedes no incluyeron. Entre más participantes incluyan, ustedes van a tener que invertir más tiempo y puede condicionar que disminuya la calidad de los resultados presentados. Entonces, pues es por eso que idealmente ustedes tendrían que contemplar su cálculo de tamaño de muestra. Ujú. ¿Ok? Adelante, Guillermo. Sí, gracias. Complementando un poco lo que menciona también, el hacer un cálculo de muestra nos permite optimizar, pues, todo el tipo de recursos, incluyendo el tiempo. Un estudio que se hace sobre sobre una población determinada, Ujú. pues, permite optimizar el tiempo y, reducir la duración de ciertos protocolos. Y además, el realizar el cálculo de muestra nos permite hacer los resultados representativos para posteriormente poder generalizarlos al resto de la población.
¿ok? Es decir, para poder hacer inferencias. Muchas gracias, Así es. Guillermo. Vamos, por favor, con Lourdes. Sí, buenos días, maestra. Yo tengo una pregunta. Si queremos hacer un estudio retrospectivo solo de un año, por ejemplo, ¿cómo es que ahí voy a validar mi tamaño de muestra si yo estoy diciendo que solamente va a ser del 2024? Eh, Esa no tendría que ser una limitante. Tú esperarías que esos pacientes que incluiste en el 2024 puedan ser representativos de tu población. Ajá. Entonces, las características de ser atendidos en 2024 no implicarían alguna condición que los haga diferente, a menos que hayan cambiado los criterios diagnósticos. Pero aún Pero así tendré que calcular tamaño de muestra. claro, tú no puedes estudiar a todos los pacientes que se atendieron en el 2024. Tú, de esos pacientes que se Au. atendieron en 2024, tú seleccionarías una muestra representativa. Si tú no tiene sentido que estudies a toda la población, cuando esa pregunta se puede responder con menos población. Ahorita vamos a ver un poco las limitaciones y las consecuencias de no hacer un cálculo de tamaño de muestra. Ok, Ujú, gracias. de nada. Ok, ahorita espero que te quede más claro. Elvia, adelante. Sí, maestra, gracias. Buenos días. Oiga, una pregunta es básicamente lo mismo lo anterior de mi compañera. Si la muestra es pequeña, realmente yo estoy en una unidad de primer nivel de medicina familiar, y realmente el diagnóstico que voy a ver, estamos hablando de un periodo de tiempo más o menos puede ser un año, puede ser 6 meses, pero los pacientes no rebasan 200, ¿sí? Por decirlo. Se tiene que hacer calcular la muestra, o sea, porque considero que no es 100, 200, no es población suficiente, pero es que realmente en Acapulco son varias unidades de medicina familiar como en toda la República y realmente esta es como la más pequeña y es la que menos población tiene. Te tendría que hacer un cálculo de tamaño de muestras y los resultados quieres que sean válidos. Sí, ¿qué es lo que puede suceder? Acabas de mencionar, hay diferentes unidades. Una opción para completar el tamaño de muestra sería llevar a cabo un estudio multicéntrico, donde se vaya recolectando la información de las diferentes unidades. ¿Cuál sería el peligro si tú no haces un cálculo de tamaño de muestra? Si tú incluyes a 100 participantes, porque fueron los que llegaron, si incluyes 100 participantes, puede ser que de verdad haya una asociación entre tu maniobra y el desenlace. Pero al no incluir el tamaño de muestra correcto, vas a tener resultados no significativos. Y por lo tanto, vas a concluir que esa maniobra no impacta en el desenlace, que el consumo de bebidas de cafeína no impacta en el riesgo para desarrollar crisis hipertensivas, cuando sí es. Y lo que sucedió es que faltó tamaño de muestra. Entonces, todo proyecto debe realizar cálculo de tamaño de muestra. Las únicas excepciones, quizá les podría decir que si hay una serie de casos, pues ahí no hay cálculo de tamaño de muestra. Y las series de casos se dan en enfermedades raras. En enfermedades raras como enfermedad de Menkes, no es posible hacer un cálculo de tamaño de muestra porque hay muy pocos casos. Entonces, son las únicas condiciones, las series de casos. Y bueno, pues eso no necesariamente es representativo de lo que ocurre con la totalidad. Entonces, estas son estrategias que ustedes podrían plantear, hacer un estudio multicéntrico y, bueno, tener en cuenta qué sucede si no hacen el cálculo de tamaño de muestra. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos y quizá esto les deje más clara la necesidad de hacer su cálculo de tamaño de muestra. ¿Mm? ¿Ok? Vamos a hacer, primero quiero que vayamos haciendo
algún repaso de los aspectos generales de tamaño de muestra y después quiero mencionarles cuál es el impacto de no hacer un cálculo de tamaño de muestra con algunos ejemplos. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra tiene que ser una aproximación deseable y tendrá que ser ajustado a la factibilidad del proyecto. Cuando tienen una muestra muy grande, como esta que proponían de 2024, incluir a todos los pacientes de 2024, esto puede hacer que diferencias mínimas desde la clínica puedan ser significativas desde la estadística. Por el contrario, cuando el tamaño de muestra es insuficiente, la prueba estadística, el valor de P no va a ser significativo, aun cuando la maniobra tenga un efecto y se presentará un error que se denomina 2, un falso negativo. Entonces, esa es la implicación tanto de un tamaño de muestra mayor a lo esperado como de uno menor a lo esperado. Mónica, adelante. Hola, buenos días. Bueno, Buenos antes que nada, muy clara su exposición en el documento que nos mandó, bueno, en la presentación. Pero bueno, me quedó una duda. En el caso de cuando se trabaja con base de datos, digamos, lo digo porque, bueno, yo voy a trabajar con una base de datos de pacientes hospitalizados. Este, Creo yo que no habría que calcular la muestra, ¿no? Pero no sé cómo se coloca en el protocolo, o si deba de calcular la muestra, porque esta ya está dada, ¿no? O sea, son una base de datos de unos pacientes, donde ya son, por decir, 700 pacientes que ya están cautivos y que ya fue en el pasado, ¿no? Digamos, la exposición. Y pues es totalmente un protocolo descriptivo, ¿no? Entonces, ahí cómo se maneja. Tengo esa duda, gracias. Cuando son estudios retrospectivos a partir de bases de datos, por ejemplo, en Sanud o en las bases de datos que ya estaban libres para los proyectos de COVID, no se hacían, nosotros no hicimos cálculo de tamaño de muestra, trabajamos con toda la población. Simplemente, de acuerdo al objetivo, se tendrá que considerar y se tendrá que explicar que se trabajó, que no se hizo cálculo de tamaño de muestra, que se trabajó con la totalidad de los participantes. Esto en el apartado de material y métodos y especificando en la discusión las limitaciones que esto pudiera condicionar. Ahora, la otra opción es que si ustedes tienen una base de 700 participantes y tienen 70 desenlaces, pues a lo mejor tendrían que hacer su ajuste de tamaño de muestra a posteriori y mencionar si el objetivo de ese estudio fuera determinar factores de riesgo asociados a mortalidad, entonces explicar que de acuerdo a esos 700 participantes se presentaron 70 desenlaces y se requieren en modelos multivariados 10 sujetos con el desenlace por cada variable de ajuste. Entonces, una opción sería decir que de acuerdo al número de desenlaces se podrá hacer un análisis multivariado por X cantidad de variables, por 7 variables, ¿no? Si fueran 70. Esa sería una alternativa y la otra colocarlo como limitación y ser conscientes que incluir tamaños de muestra más grandes a lo esperado puede condicionar un error tipo 1. Es decir, que todo salga significativo aunque clínicamente no tenga mayor trascendencia. Esa es la dificultad, pero ustedes son los que deciden si hacen el cálculo de tamaño de muestra o no lo hacen. O algo que podría suceder es que pues ya se tiene la base de datos. Se hace un cálculo de tamaño de muestra en quien cumpla los criterios de inclusión, se toman datos aleatorios de la base y se analizan solo esos participantes de acuerdo a la pregunta que se quiere responder. Esa es la otra alternativa para que su proyecto esté alineado con los objetivos y no corran el riesgo de tener un error tipo 2 o un error tipo 1 con tamaños de muestra grandes o 2 con errores con tamaños de muestra pequeños. Aire, adelante. Muchas gracias. Sí, De nada. maestra, buenos días.
Buenos días. Con respecto al número 3, un tamaño de muestra insuficiente causará error tipo 2. Por ejemplo, yo que voy a estudiar, hacer una investigación con médicos residentes. Por ejemplo, en el hospital donde lo quiero hacer son aproximadamente 63 residentes. ¿A qué se le llama una muestra insuficiente? Entonces, no sé si son insuficientes o está bien, ¿no? Porque Ok. lo que quiero hacer es tomar a todos, porque si tomo como muestra, pues ya sería más reducido. Entonces, tengo esa preocupación. Aparte de que si, por ejemplo, lo hiciera en otro hospital, por ejemplo, el Hospital de Renacimiento, son aproximadamente 23 residentes, pero bueno, es una duda que tengo. ¿Cuándo es una muestra insuficiente? ¿O a qué se la llamaría una muestra insuficiente? Platícame de tu proyecto. Voy a estudiar el maltrato en médicos residentes. Estado Ajá, basal, maniobra y entonces, desenlace. Estado basal, ajá, médicos residentes. sí, médicos residentes. Ajá. Lo que quería hacer una Maniobra. asociación, Ajá. ajá. La maniobra, pues ahí sería el maltrato, ¿no? Desenlace. Las causas, o más bien las consecuencias. Es que quiero estudiar de los que ¿Qué tuvieron mal. consecuencia? Hay Tienes que elegir consecuencias, una. Ajá. es que hay 4, bueno, hay 5, pero bueno, son las consecuencias profesionales, educativas, sociales, de salud o las personales. Esas ¿Cuál serían es las la más consecuencias. frecuente o la más importante? Aquí van a tener que retomar cálculo de tamaño de muestra. Está asociado a la justificación del proyecto. Entonces, si tú quisieras evaluar la presencia o no de maltrato, tienes que elegir el desenlace que es más frecuente, el que es más importante, aquel que altera más la calidad de vida. Entonces, de todos los que tienes, tendrías que optar por uno. Ujú. Ok, pues el que he notado que más sería el psicológico, ¿no? Ok, O el personal, también se le llama psicológico. así. Ok. Entonces, para empezar, tú tienes un estudio que es comparativo o analítico. Vas a requerir, para hacer el cálculo de tamaño de muestra, conocer en los residentes con maltrato Ujú, cuál es la ujú. frecuencia de depresión o ansiedad, o lo que sea lo que le estés llamando componente psicológico. Ajá. Y necesitas otra información. Conocer en los residentes sin maltrato cuál es la frecuencia de depresión, ujú, o ansiedad. Sí, Ajá. ¿Cuáles sería de forma estimada? Esto sale de lo que hay descrito en la literatura. ¿Cuáles serían estas cifras para que podamos hacer el cálculo de tamaño de muestra y en este momento tú evalúes qué sería un tamaño de muestra insuficiente? ¿cómo maestra? Perdón. ¿Cuáles son estos datos que utilizarías para calcular el tamaño de muestra? Pues el número total de residentes, ¿no? No, 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 O no, sea, no. de ahí parte Fíjate, la... tienes que partir. Esto tú lo sacarías de los antecedentes. ¿Algún artículo Ah, que ya, ya, haya ya. evaluado Sí. lo mismo que tú quieres analizar? Entonces, Ujú, necesitas sí. decirme cuál es la frecuencia de ansiedad o depresión que esperas encontrar en aquellos residentes con maltrato. Ujú, sí. Pues aproximadamente se habla de un 40 a 50%. Ok, vamos a dejar 40%. ¿Y cuál es la frecuencia de depresión en general en una población de residentes?
no expuestos a maltrato. Eso, por ejemplo, o sea, decían que un 20%, 20 a 30%, sin Ok, aquí maltrato. estoy buscando mm, en un artículo del 2022 y, Ajá. y dice que la depresión es 2%. Ujú, Dice depresión 2.1 y 1.1. 2.1 ajá, depresión leve y 1.1 depresión severa. Entonces, no sé, ajá. a lo mejor podríamos elegir aquí 5%. Ujú, ¿Sale? Entonces, vamos a ir a cálculo Sí. de tamaño de muestra y vamos a ir a OpenEpi. ¿Sale? Entonces, esto sale de lo que hay en la literatura. Entonces, cuando elegimos OpenEpi, del lado izquierdo tenemos tamaño de muestra. Para una proporción, estudios descriptivos. Casos y controles para estudios de cohorte, ensayos clínicos transversales o diferencia de proporciones. Esto es lo que AIDE necesitaría. Entonces, nos vamos a introducir datos. Te pide que elijas el intervalo de confianza. Error alfa. Si tu error alfa es de 5%, el intervalo de confianza es de 95%. Después tienes que elegir el poder estadístico. El poder estadístico es de 80%. Esto nos lleva a un 20% de probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿No? Después, razón de expuestos no expuestos. De toda la población que vas a incluir, requerirías mitad y mitad con maltrato y sin maltrato. Si el maltrato no fuera tan frecuente, podrías elegir una relación hasta de 4:1. 4 no maltratados por 1 maltratado. Pero todo esto viene de la literatura. Ahora dice, porcentaje de no expuestos positivos. Esto quiere decir, en los no maltratados, ¿cuál es la frecuencia de depresión? Entonces, quedamos que era 5%. Después nos vamos a porcentaje de expuestos positivos. Los expuestos positivos son aquellos maltratados que van a tener depresión. Entonces, si dijiste que era 40%, vamos a calcular el Ujú. tamaño de muestra. Con esta diferencia de 35%, ese sería tu tamaño del efecto. Hay una diferencia de 35% de depresión entre los grupos. Tú requerirías 54 participantes. Aquí hay 3 fórmulas, pueden utilizar la que ustedes quieran, pero señalar cuál utilizaron. Todas son de diferencia de proporciones con algunos ajustes. Si utilizas la de Kelsey, necesitarías 46, 23 alumnos maltratados y 23 no maltratados, o si eliges la de Fleiss, 44, o si eliges la de Fleiss con corrección de continuidad, 54. Cuando me refiero a estimar un tamaño de muestra menor al esperado, es que tú estés calculando 46 participantes y al final solo decidas incluir 20 o incluyas 26. El Muy bien. mínimo esperado sería este, de 46 o 44. Si tú incluyes menos, entonces lo que va a suceder es que te vas a quedar corta en el tamaño de muestra y a pesar de que tú observes que hay una mayor frecuencia de depresión en los maltratados, en los residentes maltratados, tu valor de P no va a ser significativo. ¿Por qué? Porque te faltó tamaño de muestra. Entonces, no hay un número que sea como específico para decir, bueno, si incluyes menos de 40 participantes, vas a tener problemas de poder estadístico y puedes tener un error tipo 2 o falso negativo. En realidad dependerá de la pregunta que tú quieras resolver. Ok, Y que está ¿Sale? intimidada. Bueno, por exacto. la mano no Y, pasa. Ujú. por ejemplo, así como usted decía, ¿verdad? En la exposición, si uno quiere tomar a todos, por ejemplo, si yo dijera, bueno, sí, son 54 los que necesito, pero quiero incluir a todos, también eso es posible, ¿no? Volveríamos otra vez al ejemplo anterior. ¿Para qué Ajá, los incluyes a ajá, ok, ok. todos?
no todos van a cumplir tus criterios de inclusión. Va a haber quien no cumpla esas condiciones, va a haber quien al momento de que tú hagas la inclusión estén de vacaciones, va a haber quien ya tenga antecedentes previos de una enfermedad mental. Entonces, a Ajá, esa exacto. persona, pues no la podrías incluir. Pues ya no. Entonces, no tendrías por qué incluir de más. Claro, esta diferencia que estamos proponiendo aquí es muy alta. Ujú. Entonces, seguramente vas a requerir un poquito más de tamaño de muestra si esta diferencia fuera menor. ¿M? Pero no es necesario Ujú. que los incluyan a todos si existe esta alternativa y que no calcules tamaño de muestra hace que el proyecto Ujú. pueda ser cuestionable. ¿M? Y si yo, por Puede ejemplo, que, ajá, perdón, si requiero a más personas, por ejemplo, si el 40 disminuyera, ¿no? Si llegara a disminuir, pues aumenta el número de personas que necesito. Entonces, si yo solamente tuviera 63 y necesitara más, ahí cómo le haría. tú tienes Si estoy... diferentes desenlaces, entonces quieres evaluar diferentes consecuencias del maltrato. Entonces, si no es depresión, puedes escoger alguna otra alternativa. Si el tamaño de muestra no es suficiente y ni siquiera conocemos la magnitud del problema, puedes optar por hacer un estudio descriptivo y en lugar de evaluar esta asociación, puedes evaluar la prevalencia de maltrato en médicos residentes, hacerlo como descriptivo. Y cuando lo haces como un estudio descriptivo, utilizas la fórmula para una proporción. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que retomar la justificación, determinar si esta propuesta es factible o no es factible. Si no es factible por las condiciones del hospital o de la población que quieran analizar, entonces es un Sí. momento de que ustedes decidan cambiar su objetivo y puedes dejarlo como un estudio descriptivo. La otra opción es que lo hagas multicéntrico. Si no te interesara hacerlo multicéntrico, entonces cambia el objetivo y puedes plantear la evaluación de cuál es la frecuencia de o de depresión y ansiedad o de maltrato en médicos residentes. Esa sería la primera respuesta. Sí, me... Nunca se van Ajá. a comer el pastel con un solo Sí, bocado. Se pueden ir ok. comiendo el pastel a rebanadas. Entonces, quizá sean 2 proyectos, pero esto va a depender de la factibilidad del proyecto. Entonces, cuando ustedes calculan una fórmula para una proporción, considerando un estudio descriptivo, vean lo que sucede. Entonces, le damos clic aquí en introducir datos y aquí les da la opción a que ustedes cambien el tamaño de la población. Para hacerlo factible, entonces Aide nos está diciendo, pues solo tengo 63 residentes. De 63 residentes, ¿cuántos tengo que estudiar para analizar un 40% de maltrato? Tendría que estudiar 54. Y entonces, ahora sí se hace factible. Si ustedes Exacto. no toman en cuenta el tamaño de la población y dejan lo que está aquí en automático en el programa, pues entonces les va a suceder que el tamaño de muestra ya no va a ser, pues sí van a calcular el tamaño de muestra, pero no es factible hacerlo en su población. Entonces ahí, para esta muestra en específico, sí pueden ustedes ajustar la N total del proyecto que nos comentaban de 2024, el que se va a hacer con los expedientes del 2024, si fuera un estudio descriptivo para evaluar la prevalencia de hospitalización o complicaciones de todos los pacientes que se atendieron en ese 2024, cuántos se tienen y a partir de ahí saber cuántos expedientes tengo que revisar. Ujú. Entonces tienen esa alternativa para poderlo hacer factible. Ujú. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. De nada, Aire. Ahora vamos, por favor, con Vero, que tenía la mano levantada desde hace ratito. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos Eh, días, Vero. A mí justo escuchando y leyendo y a lo largo de las clases, lo que me queda claro es que Ajá. de pronto no tenemos claro cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, creo que eso a mí
no es que sea más difícil, sino creo que justo me lleva a ser mucho más específica en lo que quiero definir y para hacer el cálculo de muestra y hasta incluso el tipo de estudio. Entonces, para mí ha sido más bien que creo que nos hace falta mucho esa parte del análisis. Y en mi caso en particular, yo quiero evaluar un riesgo asociado a una variante genética, ¿no? Y ayer me planteaba muchas cosas respecto al cálculo de muestra, o sea, el tipo de estudio, incluso de mis casos, o sea, yo pienso que es un tipo casos y controles por el tipo de muestra que yo quiero. Si yo tengo pacientes con cáncer de mama que son ¿cómo se llama? De presentación en perdón, en edad temprana, por así, con sospecha de síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Pero además, otra variante es que mi variante genética que está asociada o que yo creo que puede tener una asociación al riesgo, no es en un gen que ya se haya reportado previamente. Ya hay pocos reportes al respecto. Y además, pues eso, que es una variante en particular, que la estoy viendo frecuentemente en esta población. Entonces, o sea, cada vez creo que cuando voy así como definiendo más específicamente qué tiene mi proyecto, pues me Ujú, estoy topando con más cosas que tengo que ser como muy clara, ¿no? Que a dónde quiero llegar y para evaluar ese riesgo, porque a mí lo que me interesa primero es definir si ujú, existe un riesgo asociado a esa variante, porque la estamos viendo y está clasificada como una variante de significado incierto, pero está ajá. siendo muy frecuente en este tipo de pacientes con estas características. Y además, como esto, pues el gen que no está asociado previamente a este síndrome, ¿no? Ok, Entonces, me estoy enfrentando a eso ahorita. tienes toda la razón, Vero. Conforme ustedes van avanzando, la complejidad se va haciendo mayor. Entonces, yo les decía, este tema los lleva necesariamente a que se regresen a la clase que les dio Juan Talavera de justificación. A veces cuando vemos el tema de justificación, pues no tenemos todos los elementos para poder entenderlo o para argumentar la factibilidad. Entonces, en este momento, Vero, es cuando justo tienes que plantearte, pueden tener 5 objetivos, pero ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal va a ser para el cual se calcule el tamaño de muestra. Y después se tienen que plantear, de acuerdo a ese objetivo, cuál es el mejor diseño. ¿Me convendría hacer un estudio de cohorte? ¿Será cohorte retrospectiva, prospectiva o será un estudio de casos y controles? Es en este momento donde ustedes tienen que irlo delimitando para hacer este balance entre lo factible, lo clínicamente relevante y algo que tenga validez científica. Acabas de tocar un cálculo de tamaño de muestra que no vemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque no es tan común hacer estudios de casos y controles. Cuando nosotros queremos hacer un estudio de casos y controles, debemos definir qué son los casos. Entonces, por lo que entendí, es cáncer de mama más que otra condición, ¿Vero? Sí, o sea, es cáncer de mama, pero con sospecha de síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, es decir, Ok. de aparición temprana, ¿no? Esa es la Ujú. característica de estos pacientes que Hereditario y llegan. temprano. Ujú. Ok. Entonces, llegan con esa sospecha, se les hace Ujú, el abordaje genético o ujú. molecular y presentan esta variante que no esperábamos, ¿no? Ok, bien. Entonces, Ahora, ¿cuáles serían tus controles? es que ese es el punto, porque en este caso no sé cuáles serían mis controles. O sea, por ejemplo, por la misma característica, tengo otras pacientes que son negativas para la prueba, que no tienen ninguna de estas Mm, variantes, pero que también no. presentan es que es justo. Es como, ¿y ahora qué tomo de control? Tendría que tener una población con la misma edad, no sé, o sea, ahorita justo ese es mi Que sean problema, ese es el problema al que me igualitas, estoy enfrentando. Ujú. pueden ser igualitas, lo único que va a cambiar es que en este momento no van a tener cáncer de mama de inicio temprano y hereditario. Ok. Ujú. Mm, Entonces, no tienen esa condición, no cáncer de mama hereditario o este se diagnosticó a etapas tardías, ajá, o en edades tardías.
Ok. Y tienes dos alternativas, o quizá más, ¿no? Entonces, una opción es que lo resuelvas con casos y controles. Si no te es posible ensamblar adecuadamente los controles, entonces lo que vas a hacer es un estudio transversal. En un estudio transversal vas a tener casos de cáncer de mama hereditario y temprano y otros que no tengan esta condición. Y en ambos casos, lo que vas a evaluar es la exposición. Entonces, ¿qué tanto en estos casos de mama hereditario y temprano, cuál es el porcentaje de exposición a esta variante genética? ¿Qué tanto el resultado es positivo? Del total de la población estudiada con esta característica. De estos, ajá, de todos los que tú has estudiado que Ajá, tienen cáncer de mama hereditario y temprano, ¿qué porcentaje tienen la prueba positiva, esta variante positiva? yo creo que alrededor de un 20%. Ok, 20%. Y en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama de inicio tardío o que no es hereditario, ¿de cuánto observas esa positividad? Es que ese es el tema, porque ahí tendría que hacer el tamiz para esas pacientes, para decir que la tienen o no la tienen, porque no hay datos. ¿En algún otro estudio Mm, tienes ese dato? no, Ok, precisamente justo eso es como, por eso es interesante también, ¿no? ok. Entonces, creo que aquí valdría la pena, Vero, que te regreses un pasito. Ok. Si no tienes estos elementos, ¿por qué no evalúas simplemente la frecuencia de exposición a esta variante genética? Ok. Porque ya sabes que para poder calcular el tamaño de muestra necesitas este dato. Si ni siquiera se sabe este dato, ¿cómo entonces vas a poder plantear una asociación? Entonces, el primer paso sería un estudio descriptivo que evalúe la frecuencia de exposición a esta variante genética. Esto te va a dar información para futuros estudios y entonces para decir, en los casos, el 20% tiene exposición. En los controles, solo el 1%. Y entonces esto te permitiría en futuros estudios tener elementos para responder esta pregunta de investigación. Muy bien. Ujú. Y Ujú. no necesariamente, a veces tendemos a demeritar los estudios descriptivos. Bueno, cuando intentamos acercarnos y conocer un fenómeno, es la Sí. parte fundamental. Si no, no tenemos elementos para hacer el cálculo de tamaño de muestra. Piensen lo que sucedió en la pandemia por COVID. Los primeros estudios que se publicaron, déjenme mostrárselo. Miren. Entonces, no se sientan mal si de pronto se dan cuenta que en el camino tienen que cambiar su pregunta de investigación, su hipótesis y cambiar de diseño. Es parte de lo que ofrece la investigación. Conforme van aprendiendo más, ustedes van a identificar que hace falta algo, que todavía no pueden entrar de lleno a mostrar causalidad o a mostrar asociación. Entonces, para que no se sientan mal y no demeriten su estudio, este fue el primer estudio grande publicado en el New England a partir de los casos de COVID-19, de los primeros casos. Entonces, simplemente fue un estudio descriptivo. En este estudio descriptivo se identificó cuál era la edad de los participantes, de la edad de los pacientes que tenían COVID, qué porcentaje de ellos eran hospitalizados, qué porcentaje se era admitido a la unidad de cuidados intensivos, qué porcentaje moría. Y después, en un estudio descriptivo, que esto es a lo mejor algo que tú podrías hacer, pero si tu objetivo es determinar esta frecuencia de variantes genéticas, lo siguiente que podrías hacer es también evaluar de todos los cánceres que estás analizando de cáncer de mama, cuáles son o cuántos tienen este componente hereditario. Lo mismo que pasó aquí. Bueno, ¿qué características hacen que los pacientes se mueran? ¿Tienen mayor edad? ¿Tienen mayor elevación de dímero D? ¿Mayor
antecedente de comorbilidades y a partir de aquí se tomaron decisiones. Aquí ni siquiera se utilizaron pruebas estadísticas, no había valores de P. Únicamente lo que nos mostraron en este artículo fue una descripción de qué estaba sucediendo. Entonces, a partir de aquí se identificó cuál era la sintomatología, cuál era el grupo que más se complicaba, cuál era el grupo de pacientes que tenía que ser atendido en primer lugar y cuando se diseñó la campaña de vacunación, pues cuál era el grupo etario más afectado. Entonces, pues no se sientan mal, no se frustren. Esto puede suceder. Entonces, quizá en este momento te das cuenta que todavía no hay elementos suficientes para hacer tu estudio de casos y controles, pero una muy buena alternativa, porque es algo que apenas se está describiendo, es hacer tu estudio descriptivo, Vera. Sí, muchas gracias. ¿Vale? ¿Ok? Espérenme. Ahora, vamos para enseñarles cómo se hace el cálculo de tamaño de muestra de un estudio de casos y controles. Entonces, aquí, Vero, ¿de qué va a depender? De lo que haya descrito en la literatura. Si tienes elementos que responden ya a la pregunta en un artículo, entonces podrías continuar por tu estudio de casos y controles. Entonces, para los estudios de casos y controles, nos vamos aquí a la segunda opción que dice casos y controles no pareados. Vamos a elegir, aquí te va a pedir, siempre les pide el intervalo de confianza y el poder estadístico, que habitualmente lo dejamos a 95 y a 80%. ¿Cuántos controles por cada caso tienes? Pues aquí seguramente vas a tener más casos de cáncer a edades tardías que de cáncer hereditario. Entonces, a lo mejor puedes cambiar la relación 4-1. Después, en tus controles, ¿qué porcentaje esperas que tengan esta alteración genética? Habíamos quedado que era 1%. En los casos, ¿qué porcentaje tienen esta exposición? Aquí quedamos que era 20%. Con estos datos, tú requerirías 122 participantes, 25 con cáncer hereditario y 97 con cáncer de mama a edades tardías. Entonces, aquí depende qué fórmula utilices, pero puede ir desde 63 hasta 122. Entonces, para que lo consideres. Pero Sí, estos datos, pues tienen que salir de lo que hay descrito en la literatura. muy bien. ¿Vale? Muchas Gracias, Vero, gracias. por tu ejemplo. Vamos, por favor, con César, que tenía la mano levantada. No es cierto. Primero la tenía Marisa, después César y después Ana. Entonces, adelante, por favor, Marisa. Hola, por ejemplo, yo estaba con la pregunta anterior de la compañera anterior que decía de por qué no poder estudiar todo lo que tengo en... Ya no te escuchamos, Marisa. Se apagó tu micrófono. Marisa, ¿estás con nosotros? No veo a Marisa, entonces vamos a pasar mientras se conecta de nuevo con César. Adelante, César. Hola doctora, buenos días. Buenos Yo días. tengo una duda sobre el tiempo. Por ejemplo, mi estudio es prospectivo, Ajá. considerado longitudinal, pero yo quería poner el estudio para 6 meses. Yo no sé si hay un mínimo como un año o si puedo ponerlo a 6 meses. Ok, ¿me platicas un poquito más de tu proyecto? Estado basal, maniobra y desenlace. Sí, en el estado basal tengo a hombres o mujeres diabéticos mayores de 20 años. Ajá. Ok. Dentro Maniobra. dentro de la maniobra es la teleenfermería, un grupo con Ajá. teleenfermería, un grupo sin teleenfermería. Y Ajá. el Ok. desenlace sería el control metabólico o clínico, Bien. ¿Cómo vas a evaluar tu control metabólico? ¿Con qué marcador? con la hemoglobina glucosilada. Estaba Ok. pensando hacer una prueba de inicio a los 3 y a los 6 meses. Ok, entonces, aquí lo que yo te diría es que el tiempo mínimo de seguimiento
deberían Sí, ser 3 meses. ¿Por qué? Porque hasta dentro de 3 entendido. meses tú observas el objetivo en hemoglobina glucosilada. Ahora, ¿qué te debe, de qué depende el tiempo de seguimiento? Tienes que evaluar qué tanta factibilidad vas a tener para lograr hacer la otra medición a 6 meses o hacer la medición a 1 año. ¿Qué tan probable es que estos pacientes regresen a consulta? Y aquí lo que te diría es, bueno, pues a lo mejor a los 3 meses no es suficiente el tiempo para evaluar los cambios en el comportamiento. Entonces, a Ok, lo mejor una mejor alternativa podría ser, sí que evalúes lo que sucede a 3 meses, pero a 3 meses quizá la respuesta va a ser más alta. Y a los 6 meses, quizá tu respuesta va a ser más objetiva, ya no va a estar tan magnificada. Entonces, podrías considerar aquí estas 2 mediciones, a 3 y a 6 meses. Ahora, perfecto. para hacer el cálculo de tamaño de muestra, tú tienes que elegir un tiempo en específico, a las 3 o a los 6 meses, porque vas a tener que decirme en los pacientes que se someten a teleenfermería, cuál es el porcentaje de control metabólico que requieres o que esperas encontrar en comparación con los que no se sometieron a tu estrategia de teleenfermería. Ok, perfecto. Entonces, quizá para hacerlo más realista, yo me quedaría con los 6 meses, y ese es el valor que yo tomaría para el cálculo de tamaño de muestra. Ok, está muy bien. Gracias, doctora. Gracias a ti, César. Vamos, Marisa, ¿ya estás de regreso? Creo que se salió y no regresó. Vamos, por favor, con Ana. Buenos días, doctora. Buenos días. Mire, tengo una duda con respecto a la muestra. Tengo un Ujú, estudio nada más del 2021 en donde la muestra son 188 pacientes. Mi pregunta de investigación es, ¿existen ujú, patógenos en el uniforme del personal de enfermería de las unidades de cuidados críticos posterior a la aspiración de secreciones? El estado basal van a ser las enfermeras, la maniobra va a ser la aspiración de secreciones y el desenlace, la presencia de patógenos en el uniforme de ellos. Eh, Tengo que tomar como referencia ese estudio del 2021, donde también fue en un hospital y fueron 188 profesionales de donde vieron la presencia de Escherichia coli en sus batas. Ahí no aspiraron secreciones, eran nada más las batas que usaba el personal, pero yo quiero hacerlo específicamente posterior a la aspiración y obviamente van a ser batas estériles para que no haya sesgos. Se las colocamos antes de que aspiren para que sea una muestra pues real, bueno, un resultado real. ujú. Ok. ¿Cómo puedo? Aquí este artículo probablemente no te serviría porque nos Ujú, acabas de decir. Entonces, tú nos acabas de decir que evaluaron la presencia de E. coli. Entonces, ujú, pareciera que en ese estudio el objetivo fue determinar la prevalencia de E. coli. Entonces, ese estudio no te serviría. ¿Qué necesitarías? Algún otro estudio donde se evalúe justo que la presencia de aspiración de secreciones condiciona patógenos en el uniforme. Si no, ese no va a ser el artículo que te va a servir. ujú. Pero ya busqué y no hay como tal, han estudiado áreas inertes, la ropa clínica del personal sanitario, pero no hay una específica de secreciones, posterior a la aspiración de secreciones. Entonces, cuando esto sucede, Ujú, entonces tu primera opción es recurrir a los antecedentes científicos. Si no tienes antecedentes científicos, puedes recurrir al juicio por expertos, de acuerdo a su experiencia clínica, de cuánta es la diferencia que observarías entre cada uno de los dos grupos. Esa ujú. sería tu alternativa. Pero esto está lleno de subjetividad, porque nada te garantiza que esa diferencia que tú propones sea la diferencia que se va a observar en la población. Ok. Entonces, ¿en qué me baso para determinar mi muestra? Primero, antecedentes científicos. Si no hay, planea hacerlo por juicio de expertos y por experiencia clínica.
pero tienes forzosamente que plantear un cálculo de tamaño de muestra. Ok, doctora. Ujú. Gracias. De nada. Por ahí Andrei puso un comentario bastante atinado en el chat y entonces les pone, hay que tomar en cuenta que el objetivo de esta clase no es el descubrir cómo evitar el cálculo de tamaño de muestra, sino la importancia de llevar a cabo el cálculo de tamaño de muestra. Ahorita, quizá con más ejemplos, les pueda quedar más claro por qué tienen que hacer sí o sí el cálculo de tamaño de muestra. Marisa, ya estás de regreso, adelante. Ay, bueno, disculpa. Entonces yo también quería, como la compañera, pues porque no puedo estudiar todos, ¿sí? Y no sé si, por ejemplo, como después en el cálculo que le salió la compañera, que tendrían que ser como 50, por ejemplo, y en eso de que los pacientes se te pierden o regresan, pudiéramos como que agregar, no sé, un porcentaje, no sé, unos 5 o 10 pacientes más para evitar esta pérdida de pacientes, o no sé, o Claro, eso no se hace. se hace. Entonces, al tamaño de muestra final, entonces imaginemos que hacen su cálculo de tamaño de muestra y le salen 50 participantes, como en el ejemplo de su compañero de la estrategia de teleenfermería. Entonces, ¿qué Ujú. puede suceder? Que a lo largo del tiempo los pacientes ya no quieran regresar, pierdan la derechohabiencia, se cambien de domicilio. Entonces, una alternativa para conservar poder estadístico no va a minimizar las pérdidas van a estar presentes, pero lo que pueden hacer es sumar a los 100 participantes el 10% o 20%, considerando las pérdidas para conservar suficiente poder estadístico. ¿De qué depende? Del tiempo de seguimiento y de cuál sea el estimado de abandono o de pérdidas que ustedes van a tener. Ujú. Pero sí se suele agregar. Esto solo se agrega en estudios que son longitudinales. En un estudio transversal, pues no hay pérdidas ni abandono. Simplemente hay sujetos que cumplen o no cumplen con los criterios de selección. Ujú. Ok, Entonces se sí. agrega al final y se reporta así. Se incrementó un 10% del tamaño de muestra, considerando las posibles pérdidas. Ok, muy bien. Ujú. Gracias, doctor. De nada, Marisa. Vamos, por favor. Em, Tengo aquí algunas manos levantadas. Ahorita les voy a dar la palabra. Déjenme nada más tomar una foto para ver en qué orden van. Listo. Ahora, quiero enseñarles la importancia de hacer el cálculo de tamaño de muestra. Quiero que veamos este artículo. Yo sé que está muy viejito, está publicado en el Lancet en 1993. A este artículo yo le llamo la crónica de una muerte anunciada. En este momento, en el 93, había pocas opciones terapéuticas para el sangrado de varices esofágicas. Entonces, aquí plantearon la posibilidad de evaluar otro nuevo fármaco. En ese momento era un nuevo fármaco, el uso de escleroterapia. Entonces, ellos en su plan de análisis estadístico querían comparar la eficacia de octiotride para la remisión de sangrado por varices esofágicas. En este grupo se espera una remisión del 85%. El nuevo fármaco se esperaba que remitiera en 90%. ¿De cuánto es el delta, el tamaño del efecto o el efecto de maniobra sobre el desenlace? 85 contra 90%. De 5%. Ujú. 5%. Después, ellos analizaron o consideraron un poder estadístico de 80%, que esto es igual a un error tipo 2 de 20%, error alfa de 5%, y vean, hicieron su cálculo de tamaño de muestra, asumiendo que se necesitaban 900 participantes en cada grupo. Sin embargo, arbitrariamente decidieron elegir solo a 100 pacientes y aceptaron la probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Qué sucedió en este estudio? ¿Qué creen que sucedió? ¿De qué nos hablarán los resultados?
de que sí encontraron diferencias significativas. Vamos a ver, Andrea. Entonces, acuérdense que ellos buscaban una diferencia de 5%. Entonces, vamos a los resultados. Los resultados nos dicen que el sangrado remitió y se controló en 90% de los pacientes con escleroterapia y 84% en los pacientes que tienen o que tuvieron octiotride. ¿De cuánto fue la diferencia o tamaño del efecto? 6%. 6%. Pero vean el resultado de valor de P, Andrea. No es significativo. Sí, porque tiene 50% de ahí De error. de error, exacto. Exacto. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es 55%. Es un error tipo 2 o un falso negativo. Vean ahora la conclusión. Entonces, hay una diferencia, es mayor a la del 5% que ellos se habían planteado, pero el resultado no es significativo. Ahora vamos a ver su conclusión. Su conclusión dice que octeotride y escleroterapia son igualmente efectivos. ¿Será que son igualmente efectivos? Pareciera que escleroterapia era mejor, con una diferencia de 6%. Entonces, esta es la razón por la que deben hacer el cálculo de tamaño de muestra. Si no, imagine la implicación del proyecto de AID, que quiere evaluar violencia y depresión o ansiedad. ¿Qué pasaría si ella decide, pues yo voy a incluir solo 20 residentes? Entonces, puede ser que el maltrato de verdad condicione depresión y ansiedad, pero pues que por no hacer el cálculo de tamaño de muestra, el resultado no salga significativo. Luego, entonces, los adscritos y las personas a cargo de los residentes, ¿qué van a decir? Pues bueno, ya vimos que en este estudio no hay significancia estadística y pues el maltrato no se asocia a depresión. Entonces, sigámoslo haciendo como hasta ahora. Esa es la dificultad de no hacer un cálculo de tamaño de muestra. Ujú. Ahora, les pongo un ejemplo para aquellos que quieren, les pongo el ejemplo de lo que me pasó en mi proyecto de maestría. Yo trabajé con los resultados de una cohorte. Estos resultados incluían a 10,000 participantes, los incluía a todos, y lo que observé es que la ingesta de proteínas tenía un impacto en la disminución de la tasa de filtrado glomerular, pero las proteínas solo impactaban y condicionaban el 0,3% de toda la variación de la tasa de filtrado glomerular. Mi resultado salía significativo porque incluí 10,000 participantes, pero ¿eso impactaría para ustedes? La diferencia era de 2 mililitros en la tasa de filtrado glomerular de sujetos sanos. ¿Ustedes creen que eso pueda tener un impacto clínico, a pesar de la significancia estadística? Entonces, eso es lo que sucede cuando ustedes incluyen más participantes de los que se requieren. Todo va a salir significativo desde la estadística, pero las diferencias en la clínica van a seguir siendo mínimas. ¿Mm? ¿Ok? Vamos a ver este estudio. En este estudio se llevó a cabo una cohorte donde se evaluó como maniobra si creo que aquí está. Ok. Estado basal, pacientes con adenocarcinoma de colon distal. Maniobra, cirugía laparoscópica. Comparador, cirugía abierta. Y se analizó el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación fue de 6 días, 6,6 días en un grupo y 5,29 en el otro grupo. Si incluimos un tamaño de muestra mayor a lo esperado, no hacemos cálculo de tamaño de muestra, pues la diferencia en días de hospitalización es 1,3 días. ¿Qué opinan de esta diferencia? La recuperación es igual, pero nada más se venta menos días
menos días hospitalizados. Nada más. ¿Ok? Entonces, aquí habría que considerar cuál es el impacto en la salud de tener un día más de hospitalización. Costes Lo que es, económicos, probablemente. ¿ok? Pero este es un desenlace intermedio. Lo que ustedes querrían saber para saber qué es mejor, si cirugía abierta o laparoscópica, tendría que ser enfocarse en el desenlace de complicaciones. Entonces, cuando analizamos, vean la comparación. Cuando ustedes eligen un desenlace clínicamente relevante y no otro. Complicaciones. Incidencia de complicaciones en cirugía abierta, 15%. Incidencia de complicaciones en cirugía laparoscópica, 4.2. ¿Qué observan? ¿Por qué desenlace van a optar? ¿Y para cuál calcularían el tamaño de muestra? Para la laparoscópica, porque tuvo significativamente menor, hubo significativamente menor incidencia de complicaciones. Claro, este sería el desenlace clínicamente relevante. Pero vean qué ocurre. Imaginen que se lleva a cabo este estudio y no se hizo un cálculo de tamaño de muestra. Se hizo como lo quieren hacer o como lo querían hacer al inicio de la clase por conveniencia. Entonces, vean lo que sucede. El valor de P es o no significativo. Es no significativo porque vendría siendo del 30%, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero clínicamente ustedes pueden observar que hay una diferencia importante. Aquí otra vez faltó tamaño de muestra y estamos ante un error tipo 2, un falso negativo. Entonces, no sé si hasta aquí, en lo que va de clase, ha cambiado como un poco esta perspectiva. De inicio me preocupó un poco que lo tomaran tan a la ligera, que tomaran tan a la ligera el cálculo de tamaño de muestra. Pero ya vieron por qué es importante. Sí. ¿Por qué no pueden solo analizar los 20,000 pacientes de una base de datos que ya se tiene? Pues porque todo les va a salir significativo, aunque clínicamente no sea importante. ¿O por qué se quedan solo con 30 pacientes o 30 residentes? Pues porque no les va a salir significativo y pueden tener una conclusión errónea que lleve a que los residentes puedan seguir siendo maltratados. Pues total, ni siquiera se asocia con depresión o ansiedad. ¿Sale? Perdón, Ok. doctora, solo un comentario respecto a eso. Ujú. Realmente a mí sí me cambió totalmente lo que había aprendido de metodología de la investigación. No sé si algunos de los compañeros estaban como pensando lo mismo, porque yo había aprendido que si el muestreo era probabilístico, se hacía cálculo de muestra. Si el muestreo era no probabilístico, no se hacía cálculo de muestra. Entonces, pues ya con la lectura y con el video, ya con todo esto que usted está explicando, indudablemente ya lo veo diferentísimo, porque efectivamente yo creo que en muchísimas de las tesis de los residentes teníamos que hacer muestreo no probabilístico por conveniencia o por criterio y no calcular la muestra. Entonces, muy, muy, muy valioso todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahora sí vamos a las manos levantadas. No crean que se me olvidó. Vamos, Yo por puedo, favor. Adelante. doctora, Hugo. es que yo no sé eso de que acaba de mencionar, ¿qué es eso de probabilístico y no probabilístico? ¿Nos podría ahondar un poquito para entender Doctora mejor el Andrea. concepto? Doctora Andrea. Sí, doctor. Bueno, realmente no sé exactamente el autor de esta clasificación porque, como le digo, ha sido en muchos cursos de metodología de la investigación que he ido aprendiendo, pero la diferencia clásica de muestreo probabilístico y no probabilístico es si se tiene una lista previa de todos los posibles, de toda la población. En ese caso, se puede hacer un muestreo probabilístico, por ejemplo, el aleatorio o por estratificado, por conglomerados, porque tengo la lista previa y de esa lista puedo de alguna manera seleccionar la muestra de esa población. Entonces, el ejemplo clásico, y siempre yo había aprendido que el muestreo ideal es el aleatorio simple,
en el cual, por ejemplo, vamos a muestrear, por decir algo, hacer una encuesta de preferencias políticas en la población mexicana. Entonces tenemos toda la lista de los INES y de ahí al azar se puede generar una muestra de esa población para llevar a cabo la encuesta. En cambio, no probabilístico, yo había aprendido esa definición, cuando no tenemos una lista previa, no podemos saber cuántos, en este caso, por ejemplo, cuántos pacientes vamos a tener con determinados criterios de inclusión, por ejemplo. Entonces, como no tengo una lista previa, esa es como la definición para clasificarla como muestreo no probabilístico y tiene que se clasifica como por conveniencia, por criterio, bola de nieve. Eso era lo que yo había aprendido anteriormente. Gracias. Ok. Andrea, tú lo que nos acabas de mencionar es el muestreo. Y qué bueno que lo tomaste. ¿Por qué? Porque muestreo no es igual a cálculo de tamaño de muestra. El muestreo tiene que ver con la manera en que vas a seleccionar a tu población. Y ya explicaste perfecto cuáles son los métodos probabilísticos y no probabilísticos. Entonces, esto es diferente. Una es el muestreo y otro cómo van a hacer el cálculo de tamaño de muestra. Ya tienes 50 participantes. ¿Cómo los vas a seleccionar? Ahora, esto que nos explicaba Andrea, si lo quisiéramos ver en una foto, cuando ustedes hacen un muestreo no probabilístico, queremos entender el fenómeno que ocurre en la parte de abajo. Cuando hacemos un muestreo no probabilístico y hacemos la inclusión de participantes por casos consecutivos conforme van llegando, ¿ustedes pueden saber en la imagen de la izquierda qué hay abajo? ¿Qué dice abajo? No se No, puede saber. puede. Ok, pero ¿qué sucede cuando ustedes hacen un muestreo que es probabilístico? Es más probable que conozcan lo que sucede con esta población. Es más probable que sepan aquí lo que hay debajo que lo que hay del lado izquierdo. Entonces, creo que esta diapositiva ayuda a entender esto que nos estaba explicando Andrea. Ujú, ¿Sale? Bueno, Sí. regresamos a nuestra presentación original de cálculo de tamaño de muestra. Solo ahorita me acordé de esa diapositiva. Y vamos, por favor, ahora sí, a las siguientes dudas y a las manos levantadas. Vamos, por favor, con Guillermo. Sí, gracias. Yo tengo una duda respecto a la aplicación donde se estaba ahorita realizando como ejemplo los cálculos de muestra. Mi Ujú, estudio va a ser longitudinal, donde el estado basal son médicos residentes de nuevo ingreso. La maniobra son las técnicas de estudio y el desenlace es la autopercepción en situaciones académicas. Y veía que para calcular el error alfa y el error beta se ponían prevalencias de la variable que yo voy a estudiar en este ok. caso. Vamos a hacer Eh, una pequeña pausa para que pueda entender mejor tu proyecto. Técnicas de sí, estudio. ¿Qué técnicas de estudio tienes? ¿Me puedes eh, decir dos o las en este principales? caso, la herramienta que seleccioné las evalúa como en general y nada más me emite el resultado es, sabe estudiar, pero necesita mejorar o no sabe estudiar. Entonces, como que las evalúa todas en general y se refiere más bien como como al el resultado de la aplicación de dichas técnicas. O sea, no evalúa la técnica en sí, sino el resultado, por así decirlo. Ok, ¿y cuál es el desenlace? En este caso sería la autopercepción en situaciones académicas. O sea, lo que ¿Me quiero ver podrías es, explicar un poco a qué se refiere? si la autopercepción se refiere a la sensación que tiene en este caso, el médico residente sobre el desempeño de sus funciones académicas. O sea, cómo se Ok, siente el residente al realizar las determinadas tareas, el resultado en una evaluación, el resultado en determinado procedimiento. ¿y cómo clasificarías el desenlace?
En este caso, el instrumento que voy a utilizar es un resultado cuantitativo, o sea, que es una variable numérica, y nada más la interpretación es como a mayor puntaje, mayor es la autopercepción, o mejor es la autopercepción, pero Ok. no hay una clasificación como tal. De ahí justamente mi pregunta era, ¿por qué en la fórmula que yo veía ponen Ujú. porcentaje de prevalencia y en los estudios que yo he estado o que encontré para la elaboración del marco teórico, me maneja Ujú. nada más medias Ok. de la variable. Debes considerar para elegir el cálculo de tamaño de muestra, cuál es tu objetivo. Entonces, ¿quieres hacerlo descriptivo o quieres hacerlo comparativo? Lo siguiente que quieres analizar es, o debes analizar, es el tipo de variable. Tú no podrías utilizar proporciones, porque tú lo que quieres comparar son puntajes. ¿Qué tienes que buscar dentro de los artículos? ¿Cuál es la media de este puntaje de autopercepción o desempeño en aquellos residentes que saben estudiar versus los que no saben estudiar? ¿Hacemos un ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular. Entonces te vas a ir a la última opción que dice diferencia de medias. Ujú. Vamos a introducir datos, entonces esto lo vamos a dejar, tu error alfa 5%, intervalo de confianza 95%, potencia 80 o error beta 20%, razón de tamaño de muestra, aquí tienes que poner si es 1 a 1, es decir, aquí tendrías que tener mitad que sabe estudiar y mitad que no sabe estudiar. Después, necesitas la media. ¿De cuánto es el puntaje que esperas encontrar en el grupo que sabe estudiar? Yo Dice aquí esperaría que que fuera mayor, así es, dice que la ujú, media es de 111 ¿ok? Y en el sobre grupo un, que no sabe estudiar, es de 68. 68. Ok, ahora, ¿de cuánto es la desviación estándar? Mm, más o menos 13.7 Ajá, en el caso de los que sí saben 13 estudiar puntos. Ajá, y más o menos 50.3 en los que no saben estudiar. Me salió muy alto. ok, perfecto. ¿Por qué? Porque esta variable tiene libre distribución. Ujú. Ujú. Entonces, para estos resultados, tú requerirías 24 participantes. Ok, Bueno, ujú. de acuerdo. Y si quieres agregar otro grupo más, entonces aquí requieres 12 que sepan estudiar, 12 que no sepan estudiar, y si requieres tener otro grupo, necesitas otros 12 en el que necesita ayuda. Ok, Ujú. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. De Quedó nada, más claro. Guillermo. Perfecto. Qué bueno. Vamos, por favor, con Abel. Adelante, Abel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ujú. Buenos días, Este, adelante. me gustaría ver si podrían ayudarme para mi tamaño de muestra Claro. por evento, por variable. Claro. Mi Bien. trabajo es un estudio predictivo. Perfecto. Vamos, déjenme cambiar la diapositiva. Creo que ya estamos revisando con sus ejemplos la mayoría. Ok. Entonces, déjenme, aquí Hola. está la diapositiva. Ve, por favor, explicándonos el objetivo de tu proyecto. Ok, mi maniobra son mujeres embarazadas. Ah, Perdón, mi basal son estado basal. mujeres embarazadas. Sí, la maniobra es presencia o ausencia y el desenlace, quién desarrolló preeclampsia y quién no. Ok. Entonces, en la maniobra son tus factores predictores. Así es, así es. ¿Cuántos factores predictores vas a analizar? Y cada uno de ellos se evalúa como presente, ausente. Así es, tengo Ujú. 19. ¿Cuántos? 19, 19. ok. ¿Y tu desenlace? Es quién desarrolló preeclampsia y quién no. Ok. Para poder hacer tu cálculo de tamaño de muestra, requerimos utilizar la fórmula de eventos por variable.
que considera una constante de 10 por K entre P. K se refiere al número de factores de riesgo y P a la frecuencia de preeclampsia. ¿De cuánto es la frecuencia de preeclampsia en tu población? 10%. 10%. Ok, vamos a hacer el cálculo. Entonces, 19 entre punto 10, ¿cuánto te da? 190. Y lo multiplicas por 10, 19 entre, requiere sorry, 1900. 19, ajá, requieres 1900 participantes. ¿Por qué te sale un tamaño de muestra tan grande? Porque tienes muchos factores de riesgo. Aquí, Ok, de acuerdo a lo que hay en la literatura y a la exposición de cada uno de estos factores, en lugar de esos 19, a lo mejor podrías quedarte con los 10 más importantes o ok, con los 5 más importantes. ¿Cómo vas a elegir su importancia? Cuando analices en los artículos los ORs o los riesgos relativos, aquellos que sean más consistentes entre todos los artículos, aquellos que tengan mayor valor, aquellos que sean significativos, pero además aquellos que en tu población tengan un alto porcentaje de exposición. ok. Esa sería la manera de disminuirlo. Tú requerirías, ¿y cómo se reporta este apartado? Para llevar a cabo un modelo predictivo ajustado por 19 factores de riesgo, considerando una frecuencia o una incidencia de preeclampsia de 10%, se requiere incluir a 196 participantes. Esa sería como la manera de redactarlo y de llevarlo a cabo. Ok, A ver. muchas Entonces, tienes gracias. trabajo para disminuir esa cantidad de factores de riesgo. Perfecto, gracias. De nada. Ahora vamos, por favor, con Claudia. Gracias, buenos días, doctora. Buenos días. Yo ando también batallando ahí con mi número de muestra. Mi maniobra basal son pacientes con choque séptico. Ese es el estado basal. Mi maniobra es la medición de un biomarcador que va a ser la relación lactato-albúmina, y mi desenlace va a ser pues el grado de disfunción orgánica. Antes había pensado mortalidad, pero como solamente voy a hacer una medida, sí puedo hacer disfunción orgánica con la escala de SOFA. Ok, entonces vas a tener, lo primero es, ¿cómo vas a analizar este biomarcador de lactato-albúmina? ¿Lo vas a dejar cuantitativo o vas a tener categorías? Bueno, pensaba dejarlo solamente con un solo valor, mayor de 0.6, porque así es lo que dice la literatura. Que entonces, también dentro de los artículos hay rangos, pero pues prefiero dejarlo así en 0.6. O a ver ahorita, ¿qué me dice usted? Ok. Y la disfunción orgánica es con SOFA. Sí. ¿Cuál va a ser tu punto de corte para hablar de disfunción orgánica? Más de 2 puntos en la escala de SOFA. Más de 2 puntos. Ajá. Entonces, acuérdense que cada variable ustedes pueden operacionalizarla de forma diferente. Entonces, la variable de lactato-albúmina está ahorita calculada como variable dicotómica y el desenlace también. Tú vas a calcular una fórmula de diferencia de proporciones. ¿Qué es lo que necesitas saber? Lo que tú me tendrías que decir es, y buscar en los antecedentes de la literatura, los pacientes que tienen un lactato mayor hasta 0.6, ¿cuál es la prevalencia que esperas o la frecuencia de disfunción orgánica? Ok. Ahí hablábamos. Ajá, dígame. En los que tienen menos de 0.6,
cuál es la frecuencia de disfunción orgánica. ¿Tienes este dato? Sí, de los pacientes que tienen más de 0.6, más o menos es un 12%, Ok, los que tienen disfunción orgánica. ok. Entonces, 12%. Ujú. Y en el otro grupo, 0.6, ¿cuál es en la los que tienen menos menor? de 0.6. Pues es que eso vendría siendo lo normal, vendría siendo pues como el 80% más o menos de los pacientes que no lo presentan. 80%. O sea, la disfunción orgánica es más frecuente en El los lactato que tienen albúmina, menos. no, el que tiene mayor. Ok, Es al revés. entonces, otra vez. Entonces, en los que tienen lactato de más de 0.6, ¿cuál es la Ajá. frecuencia de disfunción orgánica? Ok. Ahí sí es como un 32%. Ok, 32%. Y en el otro grupo tendría que ser menor. Menor, mucho menor. Ahí sí es como 12%. Ok, perfecto. Estos datos son los que necesitamos para Ajá. hacer tu cálculo de tamaño de muestra. ¿Ah? Entonces, vámonos a OpenEpi Y es en vamos. proporciones, ¿no? Ajá, es la tercera opción donde dice cohorte, ensayo Ok. clínico. Esto es igualito a diferencia de proporciones. Entonces, intervalo de confianza 95%, potencia 80%, razón de expuestos no expuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener que tener la mitad de pacientes con lactato más de 0.6 y menos de 0.6. Ujú. ¿Ok? Después dice, porcentaje de no expuestos positivos. Los que tienen lactato bajo, tú esperas que tengan, Menor. ¿cuánto? Ah, 12% de disfunción orgánica. ajá. Ujú. Y en los que tienen lactato por arriba de 0.6, tú esperas que sea 32%. Es Ajá. decir, tu diferencia es de 20% o tu delta. Tú requerirías para responder esta pregunta 152 participantes, Ok. 76 en cada grupo. Ok. Y si fuera categorizado, o sea, que hubieran varios rangos, ahí también se vendría por corte o ensayo. Tendrías que utilizar la misma fórmula, La pero misma. yo te sugiero que no te compliques, porque en Ok. este momento lo tienes claro. Entre Sí. más parsimónica sea la respuesta y el diseño, más fácil es responder. Ok. Entonces, así como lo tienes, se escucha mejor. Ok. A que Gracias. tengas más categoría. De Gracias. nada. Vamos ahora con la siguiente mano levantada. La siguiente mano levantada es de Leo. Adelante, por favor. Buenas, muy buenos días. Buenos días. Doctora. Para sacar, quiero saber, porque se me complica mucho, como es mi primer proyecto desde muchos años. Para mi población sería, tengo ya pregunté en CADIMS y son 600 pacientes. De los 600 son 400 son los que son diabéticos puros, o sea que no son hipertensos ni metabólicos ni nada, solo diabéticos. Entonces, de esa población quiero sacar mi muestra para el protocolo de índice brazo tobillo en pacientes diabéticos menores de 10 años de diagnóstico y comparar con sus laboratorios si presentan o no dislipidemia, qué tipo de dislipidemia. Ok. La intervención o maniobra es el índice, tobillo-brazo. El índice, así es. Espérame. Déjame apagar un micrófono que está prendido. Listo. Ahora sí. Entonces, índice tobillo-brazo, Sí. ¿cómo tienes codificada esta variable? ¿Es cuantitativa o vas a tener un punto de corte? No, como está en las tablas, ahora sí que cualitativa, flujo, flujo 1.4 para arriba hasta aumentado, de 0.9 a 1.3 normal, de 0.9 para abajo flujo bajo y menor de 0.6 muy bajo. Ok. Entonces, tienes 4 opciones. Aquí a lo mejor lo que podrías comparar son los extremos. El normal Sí, versus aquel que está abajo. Ujú. así es. El desenlace
¿cuál sería el principal? El principal si hay disminución del flujo vascular en los pacientes diabéticos con menores de 10 años de diagnóstico, o bueno, de inicio de tratamiento de diabetes, que sí hay No queda disminución. claro cuál es el desenlace. Entonces, tú O sea, quieres evaluar el índice tobillo-brazo, sí, ah, o pero sea, bueno, mencionaste hace ratito dislipidemia. sí, perdón, que los pacientes que tienen dislipidemia lo tienen el flujo disminuido a comparación de los pacientes que no Ah, tienen dislipidemia. ok, estaba Eso. al revés. Entonces, la Ah, maniobra es dislipidemia. pues, Esa es la bueno, intervención, porque es a lo o que le sea, estás atribuyendo. Es lo que va a condicionar la ah, alteración en el índice tobillo. ok. Entonces, pues Entonces, esta es la ah, causa y sí, el efecto es el índice, la alteración en los flujos. ok, sí, Ajá. Entonces, así quedaría. ok. Dislipidemia, causa y, ok. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué necesito que me digas? En los pacientes con dislipidemia, Ujú. ¿cuál es el porcentaje De, ¿cuál? de flujo bajo? Flujo bajo. 0.9 para abajo ya se considera bajo, según No, pero de esos pacientes, los ah, pacientes con dislipidemia, a lo mejor, ¿qué porcentaje de ellos esperas que tengan flujo bajo? ¿Diez por ah, ciento, 5%, 15%? un 25%. Ujú. Ok. Ahora, en los pacientes sin dislipidemia, Mm, ¿qué porcentaje va a tener flujo bajo? mm, Esperaría que un 10% o menos. Ok, 10%. Ahora, vamos a hacer el cálculo de tamaño de muestra. Mm, ¿Cuál es la fórmula que correspondería mm, para una proporción, para un estudio de casos y controles, para un estudio de transversal, cohorte, ensayo clínico o diferencia de proporciones o diferencia de medias? Proporciones, supongo. Exacto. Entonces, esta tercera opción, cohorte, ensayo clínico. Nos Mm, vamos a ir a tu información. Entonces, 95 de intervalo de confianza, 80% de poder, razón mm, 1 a 1, es decir, que de todos los pacientes, el 50% va a tener dislipidemia y el 50% no. mm, Después dice, porcentaje de no expuestos positivos. En los que no tienen dislipidemia, solo el 10% tiene flujo bajo. sí, Después dice, porcentaje de expuestos positivos. En los que tienen dislipidemia, ¿cuál es la frecuencia de flujo bajo? 25%. Ujú. ya. Tú vas a requerir 226 participantes, de los cuales 113 van a tener dislipidemia y 113 no. Ah, Y te alcanzaría porque me dijiste que en CADIMS hay 600 pacientes que pueden cumplir tu criterio de inclusión. ok. Sí, y hay 400 que son diabéticos, pero puros. Es que yo estoy buscando diabéticos que no tengan, en criterio de inclusión, que no tengan metabólico ni hipertensión, que es un atenuante también que favorece una enfermedad de arteria periférica. Para esa manera ¿Ok? que no también se asocia ese otro factor. ¿Ok? Entonces parece que sí te alcanzaría Ah, ok. la totalidad de pacientes. Ujú. Ujú. Ok. Gracias. Sí. De nada. Vamos por favor con Vidal. Hola, buen día. Buenos días, Vidal. Igual para ver la tamaño de la muestra para mi estudio. Mi estudio pues es el diagnóstico, bueno, la presencia de complicaciones obstétricas en pacientes que se le diagnostica diabetes gestacional en la primera o en la segunda mitad del embarazo. ¿Ok? Entonces, el Bien. estado basal sean embarazadas con diagnóstico de diabetes en el embarazo. Ajá. La maniobra sería el momento que se hace el diagnóstico, si es antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas. Y el desenlace sería las complicaciones que presentaron, ya sea preeclampsia, parto pretérmino, macrosomía, que terminó en cesárea, hemorragia ¿Ok? obstétrica. Ujú.
Bien, lo que necesitas decirme entonces es el porcentaje de complicaciones que esperas en aquellas que se diagnosticaron con diabetes antes de las 20 semanas. Um, pues sería, no, no lo he calculado así bien, aproximado, Aprox. Ujú. esperaría menos del 20%. Ok. Pues entonces dejamos 20% y en aquellas que se complica, que aparece la diabetes después de 20 semanas, ¿qué tanto esperas que se complique? Un 30%. Ok, entonces se complican más si se diagnostican más tardíamente. Sí, porque llevan menos control. Ok, perfecto. Entonces, vámonos. ¿Qué fórmula utilizarías? Sería de proporciones. Ok, sería esta misma que elegimos. Ajá. Entonces, requeriríamos porcentaje de no expuestas positivas. Esto quiere decir aquellas que se diagnostican después de las 20 semanas. Aquí tú esperarías cuánto de complicaciones. 30. Ajá. Ujú. Y en aquellas que se diagnostican antes de las 20 semanas, tendrías 20% de complicaciones. Ujú. Si calculamos el tamaño de muestra, tú requerirías 614 pacientes. Ujú. 307 en cada grupo. ¿Por qué? Porque tu diferencia es únicamente del 10%. Y por ejemplo, si el estudio lo planeo, bueno, hacer retrospectivo y está considerando tomar todas las pacientes que tuvieron parto en el 2024, incluso no sé si ampliarlo hasta julio de 2025, y todas las pacientes que se diagnosticó diabetes antes de la 20 o después de la 20, ¿cuántas de esas se complicaron? Ahí, Volveríamos otra vez a las preguntas iniciales y a los comentarios iniciales. Tienes que calcular el tamaño de muestra. Entonces, si no te es suficiente con los expedientes de 2024 y 2025, te puedes recorrer un año, ok. pero deberías completar el tamaño de muestra. Si no, lo que te va a suceder es que a pesar de que sea una variable que impacte, no vas a encontrar significancia estadística. Ok. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos, por Gracias. favor, con Elizabeth. Y vamos a tener nada más, seguro nos da tiempo de 2 intervenciones más. Si tuvieran dudas, ahorita que terminemos me escriben y con gusto les ayudo, porque Andrei tiene que darles algunos avisos. O lo podemos continuar en la Hola, siguiente sesión. Ajá. hola, buenos días. Adelante, Elizabeth. Buenos días. Yo tengo una duda porque mi estudio es sobre el grado de satisfacción del personal de salud de primer nivel. Ajá. Entonces, pues obviamente es, mira, el personal de salud. Estoy incluyendo enfermeras, médicos, estomatólogos, pero solo de la unidad Ujú. donde yo estoy, ¿sí? Ujú. Pues lo que quiero estudiar es la satisfacción laboral y pues ver la retribución, la carga de trabajo, las relaciones interpersonales, la autonomía. ¿Sí estoy bien? Ujú. Okey. ¿Cuál es la N de tu población? Somos como 100 entre todos, un poquito más. El dato exacto no me lo han dado. Okey. Tienes 100. ¿Cuál es el, grado de satisfacción que esperas encontrar de acuerdo a lo reportado en la literatura? La literatura nos reporta que, a ver, voy a abrir el artículo. Ellos dicen que, voy. Ellos, bueno, en España aplicaron un cuestionario, después para la evaluación lo dividieron en médicos, enfermería y, bueno, los pediatras. Y
el grado de satisfacción media para total de los encuestados es de 6.7. 6.7% de satisfacción. Ajá, oscilando entre un Ok, mínimo de 2 6.7. y un máximo de 10. Ok, bien. El Ahora, global vamos fue a... 6, el global se fue 6.086 Ajá. con una P de 0.002. Así los encontré. Ok, bien. Tú vas a hacer un estudio que es descriptivo. Por lo Ah, tanto, tu cálculo de tamaño de muestra sería para una proporción. Algo que es importante para que tú lo hagas factible es que definas el tamaño de la población. Entonces, si ajá, ponemos que tienes 100 pacientes, 100 trabajadores, ujú, entonces en 100 trabajadores y consideras 6.7% de frecuencia, tú ajá, requerirías estudiar para este intervalo a 50 trabajadores. ok. Ajá. Ujú, solo la mitad del personal. Ujú. No necesitas estudiarlos A todos, todos. Ujú. con 50 sería suficiente. Si tú quieres aumentar la precisión de ese intervalo de confianza y quizá aumentarlo a 99%, pues podrías elegir a 63 participantes. Ah, ok. Ok, ok. Entonces mi estudio sí es descriptivo, es que yo tenía como mucha duda. Descriptivo. Por estas características que nos acabas de mencionar, es un estudio descriptivo. Ah, ok. Bueno, sí, es que sí tengo como que esa duda del cálculo de la muestra, porque realmente, pues uno le entrega los cuestionarios al 100% de la población y de ahí, bueno, a lo mejor solamente recuperamos el 70%. Ok, Y en base a eso, pues antes yo trabajaba, estoy como mis compañeros, como que ya viendo la otra parte. ok, Entonces, con eso que me da la literatura, el 6.082, con eso calculo mi muestra. sí es. Bueno, le agradezco mucho, maestra. De nada, Elizabeth. Vamos por favor con Adriana. Adriana, Sí, adelante. buenos días. Mire, Buenos días. mi estudio el objetivo es revisar lo que es la relación entre el síndrome de burnout y los rasgos de personalidad y su asociación con el desempeño laboral en médicos residentes. Entonces, aproximadamente, pues hay 80 médicos residentes en la unidad donde voy a hacer el estudio. Y bueno, en base a esto, creo que la fórmula que utilizaría, según yo, sería la de proporciones. No sé si esté en Ujú. lo correcto. Así es. ¿Qué datos necesitarías, ya tomando en cuenta los ejemplos de tus compañeros? Bueno, ahí necesitaría lo que es el porcentaje del síndrome de burnout entre Ujú. médicos residentes. Encontré un estudio de Perú porque en México no lo encontré así como tal y ahí me da un 58%. Y hay un estudio en México, pero es en médicos generales, que me muestra un 48% de prevalencia de síndrome de burnout. Ok, recuérdame cuál es tu desenlace. El desenlace sería el desempeño laboral. Ok. Tienes que buscar en aquellos que tienen buen desempeño laboral, cuál es Ujú. la frecuencia que esperas encontrar de burnout en comparación con aquellos que tienen mal desempeño. ¿Cuál es la frecuencia en Entonces, comparación con aquellos? ajá, Bueno, tengo que el 20% aproximadamente de los que tienen burnout presentan un mal desempeño. ok, 20%. ¿Y en el otro grupo? No encontré eso como tal, sí lo estuve buscando, pero no encuentro un artículo. Pues lo que encuentro es eso, que el 20% de los que tienen burnout tienen mal desempeño. Ok, Ahí tendría que necesitas buscar. encontrarlo en el Ajá, otro grupo. tendría que Ujú. buscar de los que Eh, tienen buen desempeño o de los que no ¿Cuál tienen es burnout. el, Ajá. no, en los que tienen buen desempeño, ¿cuál es Ujú. el porcentaje de burnout? Ah, En ok. los de Buen mal desempeño. desempeño, ¿cuál es el porcentaje? Ujú. Ajá. Ah, perfecto. Imaginemos que en los que tienen buen desempeño solo hay 10%.
En los que tienen mal desempeño es 30%. Si fuera así, requeriría 144. Entonces, depende. Si no hay información, otra vez podrías plantear, como tus compañeros, hacerlo descriptivo y analizar frecuencias, frecuencia de burnout, frecuencia de desempeño. Frecuencia, burnout y desempeño. Y ahí utilizaría otra fórmula. La fórmula para una proporción. Ahí Fórmula sí para tienes ese dato, porque conoces cuál es el desempeño y también conoces cuál es la frecuencia de burnout. Y ahí sí me saldría entonces mi tamaño de muestra con Y estos se datos que tengo. ajustaría a tu población de 80. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Y tenemos una última mano levantada, que es la de Andrea. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Mi proyecto, el título es Efecto de la prohibición de venta de alimentos ultraprocesados sobre el estado del peso en escolares de primaria de escuelas públicas en La Paz, Baja California Sur. El estado basal serán los niños escolares de primaria y el desenlace principal sería el cambio de peso mayor a lo esperado para edad y altura. Entonces, mi pregunta es si tengo que hacer dos tipos de muestreo, porque ya ahí consulté el padrón de escuelas públicas primarias aquí en La Paz. Y claro que no está totalmente actualizado, pero bueno, me salieron 123 escuelas. Entonces, un primer muestreo sería, ¿cuántas de esas escuelas debo muestrear? Y la segunda pregunta es, si supongamos ya tengo entonces identificadas las escuelas, si de cada grado escolar en esas escuelas debo tomar datos de todos los niños o hacer otro muestreo para determinar el número de niños, por ejemplo, de los grados primero o de los grados segundos, que voy a tomarles los datos. Ok, otra vez, Andrea, lo primero que tienes que definir es el cálculo de tamaño de muestra. ¿Cuántos niños escolares tienes que incluir? Para esto, tienes que definir cuál es el tipo de fórmula que utilizarías. Diferencia de medias, diferencia de proporciones, proporción o eventos por variable. ¿Sería diferencia de medias, por lo que yo voy a determinar cambios en peso? Ok. Vamos entonces a hacer un ejemplo con diferencia de medias. Buenos días. Entonces, vamos. 1.57. Listo. Ya un micrófono prendido. En el grupo 1, con restricción de alimentos, ¿de cuánto sería el peso? ¿Qué esperas encontrar? Es que depende de cada grado. Entonces, por eso la pregunta si tendría que hacerlo por... Entonces, si varía por cada grado, requerirías hacer un cálculo de tamaño de muestra para cada grado. Ok. Determinando cuál es el porcentaje o el cambio de peso que quieres en cada uno de los grupos. Ok. Y una vez que definas, pues ya lo siguiente será que tú determines cómo vas a hacer el muestreo. Pero Y entonces cómo ahí lo vas tendría a que hacerlo seleccionar. en las 122 escuelas de La Paz. Depende. ¿Quieres que sea representativo o no quieres que sea representativo? Y depende de cuánto te salga el cálculo de tamaño de muestra. Ok. Entonces, primero al hacer esto, si me sale determinado número de niños, debo ver ese número de niños en cuántas escuelas lo voy a conseguir. Así es. Ok. Listo. Muchas gracias, doctora. Por nada. Rodolfo, y después pasamos con André. Es, yo quisiera, tengo aquí a mi alumno para que te enseñe lo hecho al ruedo Ok. del estudio. Bueno, yo tengo como estado basal a las mujeres embarazadas. Mi maniobra va a ser los cuidados de enfermería, qué tanto afectan
en el desenlace, que sería mujeres con parto pretérmino. Ajá. Entonces, bueno, ahorita tenemos que la incidencia de parto pretérmino en México es del 19.7%, pero en la República Mexicana. Sin embargo, en el IMSS se presentó del 2.8 al 16.6%. Ok. ¿Y qué Y tanto se espera que mejore la incidencia con los cuidados de enfermería? un 5%, que disminuya la incidencia de parto pretérmino en un 5%. Ok. ¿Cuál tomarías? Nos mencionaste la de 19.7% o en el IMSS que va entre 2.8 y 16. El del IMSS. Ok. 2.8 o 16. Ajá. Bueno, ahí sacamos pues un cálculo relativo y esperamos que Ujú. es un 5% de Ok. disminución. Ajá. Bueno, imaginemos que vamos a tomar la de 16%. Entonces, de 16% bajaría con cuidados de enfermería a 11%. ¿Qué fórmula? Ujú. Ok. ¿Qué fórmula utilizarías? La fórmula de diferencia de proporciones. Ok. Vamos a ver de cuánto nos sale con esta diferencia de 5%. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, necesitamos, ya nos dijiste, que es 16% de incidencia de parto prematuro en el IMSS y cuando se someten a esta intervención de enfermería bajaría a 11% con una diferencia de 5%. Tú requerirías para responder esta pregunta. Uy. Ujú. ¿Por qué? Porque la incidencia no es tan alta y el tamaño del efecto es de 5%. Ujú. Demasiadísimos. ¿Sale? Y un comentario para la doctora Andrea. Para Ajá. hacer el cálculo de tamaño de muestra, doctora Andrea, en caso de niños se utilizan medidas estandarizadas que se llaman zetas. Entonces, usted puede decir que disminuya, por ejemplo, un zeta de 1, más o menos 0.5, en términos de zeta, estandarizados de peso para la edad. Sí, doctor, muchas gracias. La doctora Evelyn también me está asesorando en ese tipo de parte específica de la metodología. Muchas gracias.